FM 89.1, Radio Universidad. En el ruido de la ciudad, un sonido nos identifica. La información. Entre tanta gente. Seguimos en Entre Tanta Gente, y cuando comenzamos el programa, Mauro, hablábamos de la polémica que se generó con la protesta que están realizando los pilotos en los aviones, ¿no? Cuando están por despegar o cuando ya despegaron los vuelos. Pero para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Massieri, el secretario de prensa de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA. Buenas tardes, Juan Pablo. Vanina y Mauro, te saludamos. ¿Qué tal, Vanina y Mauro? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Ponernos un poco en contexto de este asunto. ¿Cuál es la protesta, cuál es el reclamo que ustedes están realizando? Sí, yo no lo llamaría una protesta ni un reclamo. Estamos haciendo una campaña de concientización a través de un anuncio que se hace a bordo. Uh-huh. Lo que debo aclarar de la introducción que hicieron, el anuncio se está haciendo una vez que el avión ya aterrizó, detuvo sus motores en la plataforma, se abrieron las puertas y los pasajeros empiezan a desembarcar. En ese momento es que se está haciendo el anuncio. El anuncio lo que dice es que la política aerocomercial que está llevando adelante el gobierno está impactando de la peor manera en trabajadores que están perdiendo sus puestos laborales, que hay trabajadores que no están percibiendo el salario hace aproximadamente 4 meses, como es con los pilotos de Avianca, Argentina, pilotos y el resto de los trabajadores de esa empresa. Y tampoco han sido despedidos, o sea, están en una nebulosa, en un estado, la verdad, que desesperante. La empresa Andes igualmente está achicando flota. Tenemos la similitud de lo que sucede en Aerolíneas Argentinas y en la TAM Argentina, con lo cual hemos decidido llevar adelante una campaña de concientización hacia los pasajeros y hemos sido atacados con una virulencia y una violencia por parte del gobierno, por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas, que no se había dado nunca, no lo habíamos visto, estigmatizando a los trabajadores, estigmatizando a la conducción sindical, pero desatendiendo el genuino problema que nosotros estamos planteando. O sea, no se habla del problema que planteamos, sino se habla si la medida es legal, ilegal, si está bien, si está mal, si se pelean los pasajeros, y no era el objetivo ese. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mauro te saluda. Sí, Mauro, ¿cómo estás? Sí, coincido en este tema completamente. También, por supuesto que ayuda a visibilizar esta situación, porque el mensaje del gobierno que estamos escuchando, y más por supuesto en esta campaña, que tiene que ver con la revolución de los aviones, la cantidad de aeropuertos que han abierto, que hay más rutas aéreas, y también que hay más posibilidad de expresarse, hay libertad de expresión, no hay violencia contra alguien que piense distinto. Bueno, en este caso se están desmintiendo estas dos cuestiones, ¿no? ¿Cómo analizas esto? Que es el discurso por un lado del gobierno y lo que ustedes están manifestando con su protesta, digamos, para enmarcarlo de alguna manera. Se les critica el modo que lo realizan, pero al mismo tiempo también, en lo que vos decís, no se discute la otra situación, pero al contrario, el gobierno dice que está todo absolutamente mejor que en los últimos 5.000 años en cuanto a lo que es la aviación, ¿no? Sí, nosotros tenemos hechos concretos. En el anuncio no hay nada subjetivo, no hay nada pasible de interpretación. Es concreto. Tenemos 50 pilotos que están sin percibir el salario hace 4 meses. Tenemos pilotos de Andes que perciben su salario desdoblado y se les van acumulando, que se tienen que ir a volar a lugares remotos porque no tienen reinserción laboral. Es un hecho, es factible, está demostrado. Aerolíneas está achicando la flota internacional, perdiendo los ingresos en dólares que tanto necesita para que sea sustentable. La TAM Argentina, lejos de crecer, se está achicando. Entonces, no hay cuestiones subjetivas. Y cuando nosotros expresamos esto, somos atacados sistemáticamente. Si hacemos un paro, porque es un paro salvaje; si es una asamblea, la asamblea es salvaje; si damos información en el aeropuerto, estamos invadiendo el aeropuerto; si lo hacemos a bordo de las aeronaves, también está mal. Entonces, es muy difícil llevar adelante un reclamo que genuinamente tenemos la libertad de hacerlo los trabajadores en este contexto. Entonces, cuando dicen que la libertad de expresión y que está todo, cuesta creer que sea así. Y sobre todo hay un ataque feroz hacia la conducción sindical, que nos parece entender que va vinculada a desprestigiarlo
desprestigiar la conducción nacional gremial para poder de a poco o no tan de a poco ir instaurando la idea de que es necesaria una reforma laboral para flexibilizar todas las condiciones de los trabajadores en Argentina. Sí, ya se está tratando de debilitar a los gremios, eso que ha quedado expuesto con la situación de tanto de Moyano como en su caso de Viró o de Palazzo, que fueron realmente denostados por el mismo presidente, ¿no? Mauricio Macri. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que ustedes estaban haciendo una propaganda absolutamente fuera de lugar y que los pasajeros se deberían revelar a ese mensaje, decir que lo saquen, que no pongan nada. ¿Qué opinión te merece? Sí, yo la verdad que no puedo entender semejante acto de irresponsabilidad. Arriba de una aeronave hay una autoridad que debe ser respetada, que es el comandante del vuelo, y rebelarse ante eso es generar una disrupción, transformarse en un pasajero disruptivo, generar los protocolos de seguridad que hay para eso. Me parece una irresponsabilidad de estar alentando eso. Nosotros a partir del mediodía hemos modificado la forma ahora de hacerlo, ya no lo vamos a hacer más a estos anuncios. Mañana estamos convocando a una reunión en Aeroparque con panfletos para explicarle a los pasajeros qué es lo que está sucediendo, y en ese sentido vamos a estar en Aeroparque, ya no haciendo anuncios, sino ya los pilotos de uniforme siguiendo con esta modalidad. ¿Y por qué sucede todo este tipo de cuestiones que vos marcabas? Esto de que algunas empresas no están pagando los sueldos, que se han también terminado algunas rutas. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque hay una política aerocomercial que genera esto. Principalmente lo que sucedió es que eliminaron la banda tarifaria inferior. ¿Para qué? Para que las empresas low cost pudiesen cobrar lo que quieren. Entonces te cobran un pasaje $1, te cobran un pasaje 100 pesos, 400 pesos. Son pasajes irrisorios esos valores porque no se pueden cubrir los costos operativos que tiene una aeronave. Evidentemente el negocio que deben tener estas empresas debe ir o subsidiado o acompañado de otro lado, o están haciendo dumping. Entonces el resto de las empresas debe competir bajo esas formas que son asimétricas, y empieza a pasar esto. Avianca es una muestra de lo que pasó, pero pronto van a ser todas las empresas. Es imposible que resista las empresas bajo esta modalidad, con lo cual lamentablemente esto siempre lo terminan pagando los trabajadores. Juan Pablo, ¿y no hubo ningún llamado para diálogo después de todo esto? Porque lo que sí se les advirtió que los iban a sancionar, pero solucionarles el problema... No hubo ningún tipo de acercamiento, al contrario, profundizan el conflicto. Ya están mandando telegramas para que se ratifiquen, los pilotos hicieron el anuncio, de la misma manera que pasó el año pasado. Nosotros lo vamos a contestar desde el sindicato, y en ese sentido es que estamos sosteniendo este reclamo. Juan Pablo, quería consultarte también porque una de las excusas que utiliza el gobierno para muchas cosas, no solo para esto, pero es como que en el mundo funciona así y funciona bárbaro. ¿Cómo es la situación en el mundo o en los principales países tal vez más desarrollados de las empresas low cost? ¿Es algo similar a lo que sucedió en Argentina o cuál es la diferencia? No, en el mundo lo que está pasando es justamente lo que nosotros estamos pronunciando que también va a pasar acá. Los trabajadores empiezan a quejarlo. Acá los trabajadores de las empresas low cost tarde o temprano van a terminar siendo víctimas y van a terminar teniendo que pelear por sus derechos, porque tienen salarios muy bajos, porque tienen condiciones muy flexibilizadas, condiciones muy bajas. En el mundo pasó eso, hoy se están reorganizando a nivel sindical y se están pudiendo revertir. Y en el caso de las low cost que estamos hablando, Flybondi, no sé si vos me podrás responder esta pregunta, pero se decía que a fin de año iba a haber un gran problema en Flybondi, ¿no? Con el tema de las frecuencias de vuelos y obviamente falta de financiamiento. ¿Sabés algo de esto? No, nosotros intuimos que seguramente bajo este modelo es insostenible un tipo de operación de este tipo con pasajes que se venden a mucho menos de lo que vale un traslado hacia el aeropuerto. Un pasaje
a Corrientes, un pasaje a Iguazú que vale 300, 400 pesos, es imposible de sostener. Con lo cual nosotros, lo que yo puedo decir es que intuyo que van a entrar en todo el sistema aerocomercial en una crisis producto de esto. Muy bien, Juan Pablo, te agradecemos y espero que se solucione pronto el conflicto. Muchas gracias por la comunicación y a disposición. Hasta luego. Un abrazo. Juan Pablo Massieri, el secretario de prensa de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, contándonos cuál es este comunicado que están dando los pilotos y que, bueno, confirmó que ahora ya no se está haciendo más. Sí, no, dijo que han parado, ¿no? En base a toda esta repercusión, sí, que por suerte se visibiliza, ¿no? Gracias a esto, y algunos medios que le habrán dado el lugar, los que no se quedaron debatiendo si está bien o está mal que digan algo por el micrófono del avión, ¿no? Más allá de lo que dicen, lo importante es el contenido. Claro. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.